nuestro grupo es Messi Sosa, está compuesto por Diego Sierra, Esteban Solano, Carolina Mendoza y Jamie Sánchez. Nuestra investigación está enfocada en el consumo responsable. Bueno, para entender acerca del consumo responsable o para profundizar en la investigación, optamos por realizar primero una pregunta: ¿cómo entender la percepción y la orientación de las conductas en la población bogotana con respecto al consumo responsable? Para lograr responder esta pregunta, nos planteamos un objetivo general, el cual habla o está enfocado hacia determinar si las personas que dicen ser consumidores responsables actúan por aportar representativamente a la causa o simplemente lo están haciendo por lograr pertenecer a un grupo o a una tendencia. Para esto, también profundizamos en 3 objetivos específicos, los cuales están segmentados de la siguiente manera. El primero es evaluar cómo actúa diariamente las personas que dicen apoyar y aportar al consumo responsable. El segundo es identificar la percepción que tiene el consumidor sobre el consumo responsable. Y la tercera es determinar si su postura con respecto al consumo responsable es por orientación y determinación personal o simplemente actúan bajo la influencia. Para esto, planteamos una hipótesis, la cual está enfocada en que si la mayoría de la población bogotana está en contacto con acciones diarias de consumo responsable, es posible que la mayoría de estas no lo estén o no estén relacionadas con el concepto de forma directa, sino sean motivados por factores de otro tipo. Luego de ver la hipótesis de investigación que nos planteaba Jamie, entramos entonces a ver lo que es el tipo de investigación. Para este punto tenemos 3 aspectos. El primero, que es el diseño, es una investigación de tipo cualitativa, transversal, para responder a la pregunta de investigación planteada inicialmente. Por otro lado están los elementos estadísticos. Entonces hablamos de que son cuantitativos con la ayuda de técnicas de muestreo no probabilístico, donde se ejecuta el método de bola de nieve, el cual se aplica a un grupo, quien a su vez va a generar una reacción en cadena. Esto nos llevará a que el primer sujeto observado por el investigador replica la entrevista, esto buscando encontrar un subgrupo que cuente con rasgos o características similares. Y por otro lado está la población. Esta población seleccionada son los residentes de la ciudad de Bogotá, con una población aproximada de 7 millones de habitantes, donde se aplica una ecuación de población finita para hallar el tamaño de la muestra, la cual determinamos la cantidad de participantes que se van a analizar. Para nuestro estudio, la representación de la muestra corresponderá a 1.396 habitantes de la ciudad. Asimismo, entonces vamos a hablar de lo que fue el trabajo de campo que se realizó para la investigación que estamos ejecutando. La primera etapa entonces tiene que ver, o esto lo dividimos en 4 etapas, donde la primera tiene que ver con la búsqueda de información en fuentes externas, con el fin de entender el contexto respecto a la percepción que se tiene sobre el consumo responsable. Pasamos a una segunda etapa, donde se desarrolla una guía para aplicar bajo la metodología de entrevista a profundidad. Entonces, esto se hace con el fin de indagar sobre una serie de aspectos como vienen siendo hábitos y apreciaciones sobre el consumo responsable. Por otro lado, y como tercer paso, existe un análisis de información con el fin de entender la problemática desde el punto de vista del consumidor. De allí entonces se extraen los principales tópicos y hallazgos que permiten elaborar una serie de conclusiones, así como potenciar el desarrollo de esta causa social para que tenga ella una mayor influencia en la dinámica actual. Y como cuarto paso, o como cuarto ítem del trabajo de campo, pues están las variables demográficas, que finalmente son las que nos dejan saber un poco más del encuestado.
dentro de ellas el estrato social, el género, en qué localidad se encuentra, entre qué edades íbamos a presentar o a partir de qué edades íbamos a tomar las encuestas, si tiene hijos, qué condiciones ocupa en el hogar, entre otras que estamos viendo en pantalla. En este mismo trabajo de campo, entonces pudimos determinar un 95% de confiabilidad de la información y un 5% en el margen de error de las preguntas que se realizaron en la encuesta. Como ya lo dijimos anteriormente, se realizan 1.396 encuestas. Estas encuestas se realizaron en la ciudad de Bogotá, en general en todas las localidades, y con personas mayores de 15 años que estaban ubicadas en estratos sociales entre el 2 y el 6. Fue, como ya lo dijimos, un muestreo no probabilístico y se realizó en los meses de abril y de mayo de 2020. Ok, para poder aplicar estas encuestas, tuvimos en cuenta 30 preguntas, de las cuales sacamos las 9 que nos parecieron más relevantes en el momento de la investigación. Esta primera encuesta, entonces, o esta primera pregunta, tiene que ver con qué tanto está de acuerdo o desacuerdo los encuestados con unas opiniones sobre lo que es consumo responsable. Dentro de esos aspectos que tuvimos en cuenta, tomamos el de la preservación del medio ambiente y venimos encontrando entonces que la cantidad de personas encuestados, es decir, los 1.396 encuestados, tuvieron una actitud en la que muestran o en la que se muestran totalmente de acuerdo con que se preserve el medio ambiente. Es el porcentaje más importante o superior de los 1.396. Luego lo sigue las personas que están de acuerdo y pues casi nulo los encuestados que están en desacuerdo o en totalmente en desacuerdo. Para esto entonces se realizó un estudio con el análisis de Cronbach que nos mostró un 0.92% de confianza, lo que quiere decir que las preguntas o esta pregunta como tal, las respuestas tienen una gran confiabilidad. Pasando a otra pregunta que tomamos en cuenta, está entonces, ¿cuál es su opinión respecto a los precios de los productos que tienen menor impacto en el medio ambiente? En esta pregunta, lo que se quería saber era si la percepción de las personas que van a comprar, los que son jefes de hogar o los que en algún momento realizan compras, tienen como percepción que el producto sea alto, más alto de lo normal, que sea un precio normal, etcétera. Acá entonces encontramos que un 43% de los encuestados tienen la percepción de que los precios de los productos que tienen un menor impacto en el medio ambiente muestran que tienen la percepción de que son más altos. Luego sigue pues un 24% con que los precios son muy altos. ¿Esto qué nos demuestra? Que en general la mayoría de los encuestados, hablando de un 67% aproximadamente, tienen como referencia un precio alto en los productos que tienen menor impacto para el medio ambiente. ¿Qué tan frecuente es que usted, antes de comprar un producto o servicio, piense en las características del producto? Esta pregunta va relacionada, pues, a cuando la gente va a los supermercados y adquiere algún producto, si les afecta cómo están fabricados, si tienen aspectos de responsabilidad social empresarial o no. Bueno, entre estas variables calificamos casi nunca, frecuente, nunca, ocasional y siempre. Eh, por lo general, la gente tiene una tendencia positiva, dicen que frecuentemente con un 30,9% están pendientes de los materiales de fabricación y pues ocasionalmente, a veces puede que lo olviden o no, pero siempre tratan de estar conscientes con un 34,7%. El análisis de Cronbach para confiabilidad nos arroja un 0,893, lo cual quiere decir pues que la pregunta tiene un alto índice de confiabilidad.
En su hogar, ¿con qué frecuencia realiza actividades para tener un consumo responsable? En esta gráfica se evalúan factores como reutilización de elementos, ahorro de energías o materias primas o recursos naturales, o en qué lugares se puede pues, llevar a cabo estas actitudes de consumo responsable o actividades. Entre las variables está frecuentemente, casi nunca, nunca, ocasional y siempre. La tendencia pues es positiva, la gente siempre con un 37,2% dicen que tienen este tipo de actividades y frecuentemente, perdón, con un 37%, lo que quiere decir que las personas están muy enfocadas en ahorrar pues recursos, es lo que pudimos notar en esta pregunta. Y para el análisis de confiabilidad de alfa de Cronbach, pues contamos con 0,900. Bueno, esta pregunta hace referencia a las campañas realizadas por parte del gobierno nacional y local en Colombia, perdón, en Colombia y en Bogotá, con respecto al consumo responsable, y lo que queríamos saber en esta pregunta son qué tipo de campañas son las que más recuerdan. Por lo general, la gente se inclinó más a las campañas pues, de tránsito, eh, con, con una pues, visible tendencia a la campaña de pico y placa. También esta última campaña de separación de residuos en bolsa de diferente color que lanzó la alcaldía de Bogotá. Y pues ya las otras campañas son más de medioambiental, ¿no? Cero deforestación, reembolsar. Continuando con las preguntas y las gráficas que tomamos para nuestro enfoque de investigación, tenemos la siguiente, que se indique la frecuencia con la que se realizan los hábitos de cuidado del medio ambiente. Esto en énfasis a botar basura en la calle. Nos podemos dar cuenta de que un gran porcentaje de nuestra población nunca hace este tipo de hábitos, seguido por pocas veces lo ha hecho y por muy poco frecuentemente, que sería casi nulo. Así, estos índices los podemos ver a continuación con un 3.7%, 1.7%, el 81.4%, que es el que se ve mejor reflejado. Y en el AMPA de Cronbach tenemos una confiabilidad del 0.75. Continuando con la siguiente pregunta. Tenemos, indique cuál cree que sería la relación compra de las personas en general respecto a un producto de compra frecuente en el hogar bajo un impacto de medio ambiente, que es un poco más caro a los productos de precio normal, es decir, aquellos productos que se compran pero tienen un mayor precio. Nos podemos dar cuenta, gracias a nuestra gráfica, que un 33,9% podría o no comprar el producto. Un 29,5% probablemente compraría ese producto. Un 18,6% probablemente no compraría ese producto. Seguiríamos con un 13,8% definitivamente lo compraría y un 4,3% como indicador más bajo, que sería definitivamente no compraría ese producto. Continuando, tenemos esta última pregunta que dice, indique qué tan frecuente es que usted tenga ese tipo de comportamiento relacionado con los servicios financieros. Esto lo enfocamos hacia el gasto, hacia gasta lo necesario. Nos podemos dar cuenta que frecuentemente es el porcentaje más alto, con un 24%, continuado con ocasionalmente, con un 19,5%, sigue el siempre, con un 19,5%. Por último tenemos el nunca,
que sería un 5,8%, y gracias a nuestro alfa de Cronbach tenemos una confiabilidad del 0,78. Ya en la siguiente parte de recomendaciones, conclusiones. Tenemos que el gobierno debe capacitar y educar a la sociedad para generar un buen consumo responsable. Y es en todos los aspectos socioeconómicos. Esa como primera conclusión. Como segunda conclusión, tenemos el promover el consumo en todas sus fases, como lo es el consumo de alimentos, el consumo diario. Eso con el fin de que se sincronice con el reciclar, el reutilizar, el reducir el consumo innecesario. Continuando con nuestra tercera conclusión, tenemos que se debe fomentar una educación de 360 grados. ¿Para qué? Para tener hábitos de consumo responsable, y eso que se integra a una solución para este problema. La idea de esto es que se vea en empresas, en las ciudades, en aportes gubernamentales, la familia y la familia como grupo de influencia para llegar al trabajo, y asimismo es realizar esas acciones de consumo responsable. En nuestra cuarta conclusión tenemos el costo de los productos que consideran mayormente limitantes para acceder, perdón, el costo de estos productos que tienen una perspectiva de consumo responsable es un poco más elevado para los consumidores, pero tenemos una oportunidad en esto, que es un poquito más viable la relación entre costo-beneficio. Como quinta conclusión tenemos el reto para integrar a todos los actores de la sociedad de forma sincronizada, para construir una comunicación a través de los varios frentes, como es el mensaje unificado, masivo y efectivo para la educación. Potencializar las actividades en las entidades gubernamentales en busca de una acción por conveniencia y no por demanda. Por última conclusión, tenemos el interés del consumidor responsable asociado a las expectativas del bienestar y la protección de las personas y del medio ambiente. Eso para generar eso genera una oportunidad para integrar las perspectivas de los mensajes y cambiar el tono de la comunicación actual, logrando una asertividad para que el receptor sea multiplicador de la información de una forma mucho más adecuada. En la siguiente parte tenemos las recomendaciones de este plan de este informe de investigación. Como son los resultados presentes en esta investigación pueden ser utilizados como material de apoyo para aquellas empresas interesadas en apalancar campañas de responsabilidad social y empresarial. Eso con el fin de desarrollar estrategias de emprendimiento y una ejecución adecuada. Tenemos una segunda recomendación, que es la investigación se realiza con aportes de aquellas empresas interesadas en incursionar en los medios de empaques o elementos biodegradables para sus productos o implementar en el proceso responsable. Y bueno, gracias al enfoque dado por la presente investigación, también se puede identificar que una gran oportunidad es en las mejoras de comunicación del concepto real sobre el consumo responsable. Igualmente el reconocimiento del target, materiales, consumos o acciones que consideran que aporten al cuidado del medio ambiente.